Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Vallecu y voy a hablarles acerca del ciclo de Stirling y Ericsson. Primero vamos a comenzar con el ciclo de Stirling. Robert Stirling construyó en 1816 el primer motor de aire caliente en funcionamiento. Hoy en día conocemos como motor Stirling, un motor térmico que opera por compresión y expansión cíclica de aire o cualquier otro gas. Este gas se llama o se determina como fluido de trabajo. Y este funciona a niveles diferentes de temperatura que producen una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. El gas opera en el interior recirculando, por lo que el motor se denomina como motor de ciclo cerrado. El funcionamiento es el siguiente, consta de 4 fases. En la primera existe un aumento de temperatura. Como podemos ver en la imagen, la temperatura en el pistón aumenta. Esto debido a una fuente de calor, ya sea por combustión o cualquier otro medio. Este calor que aumenta hace que el gas en el interior se expanda, eh, lo cual hace que fluya a través de estos bordes que hay entre los pistones, empujando el pistón superior. Después, la siguiente fase incluye una expansión de gas. Este gas que anteriormente se expandió y empujó al cilindro superior, abarca todo este espacio, lo que hace que el cilindro se mueva, generando un trabajo sobre el eje. Cuando llega a este punto, el gas comienza a enfriarse, la temperatura disminuye gracias a estas aletas que esa es su función principalmente, disminuir la temperatura, son enfriadores. Y por último, la cuarta fase es la contracción del gas. En este punto, el eje ya tiene una cierta inercia, lo que hace que al girar el gas que ya se contrajo pueda empujar los pistones sin tanta dificultad. En la siguiente imagen, o en las siguientes imágenes podemos ver el funcionamiento de 2 tipos de motores. Primero tenemos aquí el motor Stirling tipo alfa, cuyo funcionamiento es idéntico al motor Stirling tipo beta, que es, en este caso tenemos 2 pistones que funcionan de forma independiente en cilindros diferentes. Y en el motor tipo beta tenemos 2 pistones que funcionan en el mismo cilindro, con la diferencia de que solo uno está sellado. Pero como podemos ver, el funcionamiento es el mismo. Aquí se aplica la fuente de calor, el gas se expande, empuja este cilindro, aquí se enfría el gas y nuevamente regresa, y vemos que en todo momento el eje mantiene una rotación gracias a las fuerzas que son aplicadas sobre él. De igual forma en este, que fue el ejemplo que mostramos. Ahora vamos a hablar del ciclo Ericsson. John Ericsson proyectó y construyó varios motores de aire caliente basados en diferentes ciclos termodinámicos. Esto fue como resultado del esfuerzo por encontrar una máquina con transferencia de calor externa que sustituya el vapor de agua por aire y utilizarlo como fluido de trabajo. El ciclo se compone básicamente de 2 procesos a presión constante que se conectan por medio de procesos a temperatura constante. Aquí vamos a ver las 4 fases, que nuevamente, como las del motor Stirling, implican
procesos de temperatura y procesos de presión. La primera fase se determina como compresión isotérmica. Como podemos ver en la imagen, el aire entra al compresor. El compresor, pues, dada su función, comprime el aire. Como podemos ver en la primera gráfica, la presión aumenta, se mueve del estado 1 al estado 2. Sin embargo, esto se realiza a una temperatura constante, como podemos ver en la segunda gráfica, que aquí nos indica que del estado 1 al estado 2 la temperatura es constante. La segunda fase se determina como calor añadida a presión constante o calentamiento isobárico. En esta fase, como podemos ver en la imagen de la máquina, el aire que ya ha sido comprimido entra por la cámara de combustión, por el regenerador primero y por la cámara de combustión después. Estos dos elementos lo que hacen es elevar la temperatura, como podemos ver en los diagramas. En el primer diagrama, la primera gráfica, la presión se mantiene constante, pero la temperatura aumenta. Del estado 2 al 3, la temperatura aumenta. Estos dos componentes es lo que realizan, esa es su función. Después tenemos la fase 3, que es la expansión isotérmica. En esta fase, como podemos ver en la máquina, en la imagen de la máquina, la turbina lo que hace es dejar salir el aire que ha sido comprimido y calentado. Por lo cual, vemos aquí que en el diagrama, en la gráfica de la presión disminuye. Sin embargo, la temperatura se mantiene constante. La temperatura ya alcanzó un punto alto, pero al salir aquí, la temperatura sigue siendo igual. Y por último tenemos la cuarta fase, que es el enfriamiento a presión constante o enfriamiento isobárico. En la imagen de la máquina vemos que luego de salir el aire por la turbina, se dirige nuevamente hacia el regenerador y después sale de la máquina. Como mencionamos en el proceso 2, el regenerador aprovecha el calor del mismo aire que va saliendo de la turbina para calentar el aire comprimido que entra a la máquina, por lo que en la cámara de combustión no es necesario aplicar tanta energía, o sea que allí se aprovecha el calor que sale del aire que va saliendo de la máquina, se eficienta el proceso y se ahorra combustible. Como podemos ver en las gráficas, la presión se mantiene constante, la presión ya es una presión reducida y la temperatura baja. Del estado 4 hacia el 1, la temperatura baja. Ahora vamos a hablar de la eficiencia. La fórmula para calcular la eficiencia es la misma que la del ciclo Stirling, la del ciclo del motor Stirling, debido a que ambos trabajan con entre dos fuentes térmicas. Como mencionamos hace rato lo del motor, el aire o el fluido dentro del motor se calienta y se enfría de forma que se expande y se contrae, lo que genera el movimiento en el motor Stirling. Lo mismo sucede en el ciclo Ericsson. Por lo tanto, la eficiencia va a ser calculada de la misma forma, la cual es la salida deseada entre la entrada requerida. Es una razón que equivale al trabajo neto entre el calor de la entrada. O dicho de otra forma, el calor de la entrada menos el calor de la salida entre el calor de la entrada. Esta fórmula la podemos simplificar de forma que nos quedaría así. La eficiencia es igual a 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada.
Y ahora vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio dice así. En un ciclo de Ericsson, con un flujo de aire constante, entra aire a 27 grados centígrados. Esto equivale a 300.15 grados Kelvin y a 120 kilopascales de presión, en el cual se rechazan 150 kilojoules kilogramos de calor. La transferencia sucede a 1200 grados Kelvin y nos pide determinar la presión máxima del ciclo, la salida de trabajo neta por unidad de masa de aire y la eficiencia térmica. Ahora, teniendo estos datos, nos hace falta uno. Consideramos el aire como un gas ideal. Para ello tenemos que el valor del AR es igual a 0.2870 kilojoules entre kilogramos por Kelvin. Por lo tanto, tenemos que la presión 1 es igual a 120 kilopascales. La temperatura baja es igual a 300.15 grados Kelvin. La temperatura alta es igual a 1200 grados Kelvin. Y el calor que se rechaza es igual a 150 kilojoules por kilogramo. Ahora vamos a calcular 1. La presión máxima del ciclo. Con los datos anteriores y teniendo esta fórmula que es el calor que se rechaza es igual a la R del gas ideal por la temperatura baja, por el logaritmo natural, la razón entre las dos presiones, podemos despejar entonces la presión 2. Aquí manipulamos la ecuación para despejar esta parte y que nos quede únicamente el logaritmo de la razón de las dos presiones. Sustituimos los datos y de este lado de la ecuación obtenemos este valor que es igual al logaritmo de la presión 2 entre los 120 kilopascales de la presión que nos da el problema. Ahora, para poder encontrar el valor, necesitamos deshacernos de este logaritmo, para lo cual utilizamos el valor exponencial. Ya despejando el valor de la presión 2 y calculando lo que nos pide, tenemos que el valor de la presión 2 es igual a 684.57 kilopascales. Ahora vamos a encontrar el inciso 2, la salida de trabajo neto por unidad de masa de aire. Tenemos esta fórmula, que es la de la eficiencia. Y nos vamos a enfocar principalmente a esta parte, que es el trabajo neto igual a calor que entra menos el calor que sale. Pero para poder tener eso nos hace falta un dato, que viene siendo este. Vamos a utilizar esta ecuación, que es el calor que entra, porque el calor que sale ya lo tenemos, ese dato ya lo tenemos. Entonces el calor que entra nos dice que es igual a la temperatura alta por la R del gas por el logaritmo de la razón entre las dos presiones. Ya tenemos todos los datos, entonces vamos a sustituir los valores. La temperatura alta nos dice que es de 1200 Kelvin. La R es 0.2870 kilojoules entre kilogramo. Y después tenemos el logaritmo natural de la diferencia de la razón de las dos presiones. Al realizar todos estos cálculos obtenemos un valor de 599.7 kilojoules por kilogramo. Entonces, teniendo eso, podemos utilizar esta fórmula y vamos a tener que el trabajo neto es igual al calor que entra menos el calor que sale. Sustituimos ambos valores y vamos a obtener un trabajo neto de 399.7 kilojoules por kilogramo. Y ahora, por último, vamos a calcular la eficiencia térmica, que es lo último que nos pide el ejercicio. Para ello utilizamos la misma fórmula,
pero ahora vamos a utilizar esta parte de la fórmula, que es la simplificación. Nos dice entonces que la eficiencia es igual a 1 menos el calor de la salida entre el calor de la entrada. Como ya tenemos los datos, simplemente sustituimos. La eficiencia es igual a 1 menos la razón entre el calor de la salida entre el calor de la entrada, lo cual nos da un resultado de 0.66664. Recordemos que esto es un valor porcentual, por lo tanto, la eficiencia es igual a 66.649%. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.